¿Y si olvidar es parte de sanar? Esto le preguntaría al protagonista del Niño y la Garza, Majito, y no de Jujutsu Kaisen. Es un niño consumido por la culpa de no haber podido salvar a su madre. Ella murió en un incendio en un hospital. Por suerte empieza tranquila peli. Así que Majito se muda con su padre al pueblo natal de su madre y su padre le presenta a la nueva pareja, o sea, su futura madrastra, que es Natsuko, que a su vez es la hermana de su madre, o sea, su tía ahora es su mamá. Y no solamente eso, sino que aparte está embarazada. Igualmente ella es muy amable con él desde el principio. Y en su casa viven ancianas muy buenas también, que van a cuidar tanto de Natsuko como de Majito. Él sueña con su madre porque lo carcome esta culpa de no haber podido hacer nada para rescatarla, como si hubiera sido su responsabilidad. Pero realmente creo que es más la impotencia de él de decir no había nada que yo pudiera hacer en esta situación para evitar el desenlace. Se está poniendo una carga muy fuerte, muy pesada sobre sus hombros, él solito, porque se está preocupando y castigando por algo que no pudo controlar. Cerca de la casa hay una torre que llama la atención de Majito también porque hay una garza que lo observa constantemente. E incluso con el tiempo esta garza habla y me parece curioso que al principio es como un loro, porque repite las palabras de Majito que él dice en sus sueños llamando a su madre. Pero entonces las ancianas le piden a Majito que no entre ahí y Natsuko le cuenta que es porque su abuelo selló la entrada porque según él era peligroso. Al día siguiente, Majito va a su nueva escuela y en el camino de regreso se pelea con unos chicos y aunque no sale tan gravemente herido, no quiero saber cómo terminó el resto, se golpea la cabeza con una roca y esto seguro lo censuro porque a YouTube no le va a gustar. Y esta autolesión es una forma muy dura de Majito de castigarse a sí mismo. Y esto me hizo acordar al anterior video del recuerdo de Marnie. Si no lo viste, te recomiendo que lo hagas después de este video, que es sobre odiarse a uno mismo y sobre todo cómo te tratás. Más que nada cuando nadie te ve, porque ahí es donde más importa. Sinceramente esta escena me impactó. No esperaba ver una autolesión en una película de Ghibli y creo que es un tema del cual se habla muy poco, pero que si alguna vez hiciste algo parecido a lo de Majito o sentiste el impulso de hacerlo, es importantísimo que busques apoyo y contención no solamente médica, sino también terapéutica. Majito queda en tratamiento, pero al poco tiempo se escapa, habla con la garza y la garza le dice que lo está esperando. Hasta que llegan las ancianas y Natsuko con un arco y una flecha que usa para proteger a Majito, porque aún embarazada es una mamá luchona. Las ancianas cuidan de Majito y cuando se siente mejor va a ver a Natsuko porque ahora es ella la que está en cama por dolores y molestias por el embarazo. En eso le roba unos cigarrillos, que eran escasos, y se los da a uno de los ancianos de la casa para que le enseñe a preparar su propio arco y flecha, y a la flecha le añade plumas de la garza que agarró antes, y funciona sorprendentemente bien. Pero entonces Majito tira sus libros sin querer y en uno de ellos se encuentra el que curiosamente tiene una garza en la portada. ¿Coincidencia? No lo creo. Y está dedicado de parte de su madre para él. El título del libro es How Do You Live? ¿Cómo vivís? Y creo que llega justo en un momento muy oportuno. Es una pregunta más que válida para Majito. Para este video pensé en reformularla porque sería más preciso cómo elegís vivir. Porque sobre todo en toda esta primera parte de la película, Majito elige vivir con culpa, con tristeza, con un ancla, una responsabilidad y una carga que él mismo se impuso. Natsuko se pierde en el bosque y Majito y Kiriko, una de las ancianas, deciden ir a buscarla. En eso llegan a la torre que te conté del principio. Y la entrada tiene una inscripción que me llamó muchísimo la atención y no es cualquiera, está ahí adrede. Está en italiano y significa me hizo la divina potestad. Aparece en la puerta de entrada al inframundo y es un verso de la Divina Comedia. Así que no es descabellado pensar que Majito y Kiriko entran al infierno.
y la garza le muestra a Majito dónde está su madre, pero resulta ser una imitación, una copia falsa, patrañas. Entonces Majito le dispara a la garza y como lo hace con la flecha que preparó con una de las plumas de esa misma garza, y es su séptima pluma para volar, la garza pierde su capacidad de hacerlo y queda a merced de Majito. Un hombre se asoma a lo alto de la torre y le pide que sea la guía del niño. Y más tarde te cuento quién es este hombre, porque va a tener mucha relevancia. Majito entonces aparece en un nuevo mundo. Y hay otra inscripción en una entrada que es muy interesante. Dice, aquellos que busquen mi sabiduría morirán. Y es una referencia a que repetir o aferrarse al legado de tus antecedentes, de tus antepasados, te limita a crear tu propio camino. Y en este caso, Majito no suelta a su madre. Por suerte se reencuentran con Kiriko, pero en su versión joven, y ella le explica que en este mundo la mayoría están muertos, y como no pueden matar por sí mismos, su trabajo es hacerlo por ellos y darles de comer. Y así alimentan a unas bolitas blancas que son muy tiernas, que se llaman guaraguaras. El baño de Shrek. Los guaraguaras vuelan cuando maduran y después nacen en el mundo de los vivos. Y creo que esta es una metáfora de cómo Majito acepta que va a tener un hermano menor, que ya no va a ser un solo hijo, hijo único. Y es su forma de darle la bienvenida. Aunque este hermoso momento se termina porque las garzas empiezan a cazar a los guaraguaras, pero una niña con poderes de fuego llamada Himi los salva. Y acá hay una escena crudísima. Una garza le comenta a Majito que trajeron a su especie al infierno, confirmando lo que vimos en la primera inscripción, para comer a los guaraguaras porque no pueden volar más alto. Le pide piedad y fallece. Y Majito lo entierra. Lejos de guardarle rencor por haber atacado a los guaraguaras, decide que merece una muerte digna. Le da un espacio donde descansar. Y creo que este es un punto clave en Majito. Acá empieza a gestionar y a manejar sus emociones con respecto a la muerte. Porque esta película no deja de ser una metáfora del proceso de duelo de Majito sobre la pérdida de su madre. Mientras tanto, las ancianas le cuentan al padre de Majito la historia de la torre y resulta que viene de un meteorito de un origen divino de otro lugar que andás a saber cuál es, y el tío abuelo de Majito construyó la torre alrededor de ese meteorito. Y nos enteramos que la madre de Majito también se perdió una vez ahí de pequeña. Y solamente su linaje puede escuchar la voz del tío abuelo de la mamá de Majito. Así que el niño y la garza cooperan, pero se dividen. Y como el plan mal le sale, Himi rescata a Majito y lo lleva a un pasillo repleto de puertas que te transportan a líneas temporales, pero en el mundo de los vivos. Y le muestra a Majito en cuál debería irse él. Y aunque pudo haber vuelto al mundo de los vivos donde lo buscaba desesperadamente su padre, decidió volver por Natsuko y Kiriko. Pero cuando entra a la sala de parto, Natsuko lo aleja y Majito por primera vez la llama mamá. Aún así no funciona y cae inconsciente junto a Himi. Conocemos al hombre que al principio te conté que aparece en la torre y es el tío bisabuelo de Majito. Y le pide que sea su sucesor y que mantenga la torre de piedras parada sin que se caigan para que se mantenga ese mundo de los muertos. Y después hay una trama con los pericos que quieren hacer un golpe de estado contra el tío bisabuelo de Majito con su rey perico, pero lo importante es que Himi se reencuentra con su tío abuelo y él le confiesa que Majito es un buen chico y que por eso debe dejarlo regresar a su casa, al mundo de los vivos. Así que Majito y la garza van a buscar a Himi, se reencuentran y el tío bisabuelo de él le explica que encontró piedras que no tienen maldad y que necesita que las apile. Pero Majito lo rechaza porque su cicatriz, según él, es el reflejo de la maldad que tiene. El rey perico destruye la pila de piedras y el mundo de los muertos se desmorona. Así que todos tienen que apurarse para volver a sus líneas temporales. Y antes de despedirse,
Majito le explica a Himi que si vuelve va a morir en un incendio, porque Himi es la mamá de Majito en su versión de niña o joven. Y ella le responde que no le da miedo, que va a ser incluso afortunada de tenerlo a él como su hijo. Y es un diálogo que representa el amor de un ser querido tan bien, porque aún sabiendo que un día no va a estar para su hijo, lo repetiría porque lo ama y porque ama a su familia. Así que regresan, pero la garza tiene una última charla con Majito. Le pregunta si recuerda dónde estuvieron y Majito le dice que sí. La garza le contesta que lo olvide y aunque Majito tiene una piedra del mundo de los muertos que hace que siga recordando por más tiempo lo que ocurrió, la garza le comenta que lo va a ir olvidando con el tiempo y que debería hacerlo. Cuando perdemos a un ser querido, tenemos esta necesidad de recordarlo, de no soltarlo, y se vuelve como algo negativo y se condena a quien avanza y sigue adelante, como si fuera una traición. Pero eso es muy poco realista e injusto, porque por supuesto que vas a seguir recordando con cariño a ese ser querido, que lo vas a extrañar, sobre todo al principio. Pero eso no quiere decir que no puedas seguir con tu vida o que te estanques. O en el caso de Majito, que se quede en ese mundo onírico de los muertos. Él, en cambio, asume su realidad, suelta el pasado y acepta su presente. Majito se va con su nueva madre, su hermano menor, y su padre, 2 años después, a vivir en Tokio. Él sigue con su vida, pero en su mochila guarda el libro que le dejó su madre, el de la garza, el de Cómo vivís. A su manera la recuerda, la tiene presente. Y por más que sí, con el tiempo olvide lo que vivió en el otro mundo, el impacto positivo, los sentimientos, eso no va a cambiar. Los lugares y las personas sí pueden desaparecer, pero las sensaciones no. Y también porque Majito al fin eligió vivir sin culpa. Porque sí, olvidar es parte de sanar.